Nueva Concepción Escuintla enfrenta uno de los episodios más duros del año. Pero miren, hoy nos quedamos definitivamente incomunicados. Y aquí, aunque baje el agua, nosotros seguimos en lo mismo, porque tenemos hoyos de 2 metros, 3 metros. Lo que hicimos es levantar las camas, vamos, que no se mojaran las cosas, dejarle las cosas a Dios para que Él es el que sabe. Vemos acá, estas son las primeras casas, vea hasta dónde llegó el nivel del agua. Lluvias se han registrado en todo el país, ¿verdad? Pero desde que empezó la época lluviosa hasta la fecha, las regiones que han registrado mayores acumulados de lluvia ha sido la región de Occidente. Devastación total por inundaciones, escasez de servicios básicos e incertidumbre. No tenemos luz, no tenemos agua. Hoy que se llenó y los chorros se quedaron bajo de agua, nosotros no, ni agua pura. Nos estamos quedando sin alimentos en este lugar. Pierde su vida uno por ir a pescar, por eso estamos muchos así estancados, que por motivo de lo que está pasando no hemos podido ir al mar. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Qué gusto saludarles desde las instalaciones de Teletenango en el último domingo de octubre. Y hoy les hago la invitación para que juntos conozcamos los efectos negativos y los estragos que ha dejado una de las temporadas más complicadas de lluvias. Y con esto comenzamos. No podemos ingresar moto ni bicicleta, estuvimos pasando en lancha, pero igual tenemos que caminar casi 10 kilómetros para ir a comprar lo que son insumos, ¿va? Los víveres, agua, medicina y todo, pues. Sí, hace como unos 4 días de que se llenó todo, hasta allá adentro llegó el agua. Sí, tuvimos miedo porque, ya le digo, aquí ya solamente con el stand fue que se llenó el Mitch. El municipio Nueva Concepción Escuintla vive uno de los episodios más trágicos del año. La temporada de lluvias ha dejado una huella devastadora en las poblaciones más lejanas. Hasta el cierre de este reportaje, aún se reportaban comunidades aisladas, donde el día a día se convierte en una odisea para las poblaciones que viven en su mayoría de la pesca. Estamos entrando a donde es Caserío Barrio Colate, la comunidad es el único acceso que tenemos. Bueno, teníamos más dicho y ahora pues literalmente ya no hay. Porque ahorita si ustedes gustan vamos a ver y enseñarles por dónde está todo, donde se nos tiró todo el río. El caserío Barra de Coyolate es de las comunidades más golpeadas. Aquí ni las autoridades han podido ingresar debido al mal estado en que se encuentra la única vía de acceso. Pues aquí en nuestra comunidad tengo 55 familias que hemos estado así literalmente sin comunicación a ningún lado. Pues la verdad tenemos bastante niños lo que es padeciendo de gripes, imagínense que tenemos también el riesgo de comenzar a tener dengue por muchos zancudos, ¿verdad? Familia de tercera edad, de que también están bastante enfermos y no se pueden salir porque como imaginen no los vamos a arriesgar ahí, pues ahí literalmente hemos aprobado, está hondo. Y como les digo, hemos estado más de un mes incomunicados, porque nosotros para salir a hacer una compra, a comprar una maseca o tortillas o algo, tenemos que monitorear lo que es orilla mar.
1 hora, 2 horas nos deja el mar y de ahí hasta otro día otra vez. El caserío se encuentra a 10 kilómetros de la ruta principal. La única forma de ingresar es caminando debido al desbordamiento del río Coyolate, que dejó daños graves en la carretera principal. Esta es la forma en la que los vecinos están ingresando. Evidentemente la poza de agua está muy honda, nos vamos a mojar, pero así lo viven ellos. Vamos a documentar parte de lo que están viviendo los vecinos acá. Mire hasta dónde me llega el agua. Es muy difícil que por acá pasen niños y personas de la tercera edad, tomando en cuenta las condiciones y el riesgo que esto conlleva. Gracias, Rolando. Ok. ¿Cómo cuánto de profundidad tiene esta poza? Pues ayer vine yo a monitorear el área con algunos otros compañeros, ¿verdad? Que somos del Cocoy. Pues allí donde está el centro, a nosotros nos da el pecho, ¿verdad? Los únicos accesos son aquí y ahí que nos hemos pasado los potreros, ¿verdad? Que ellos han hecho talanqueras donde puedes pasar. Es las únicas opciones que hemos pasado de a pie, ¿verdad? Pues mire, este camino era el único camino que teníamos como carretera, digamos, para salir a las tiendas o al mercado, a la Muni, era el único que estaba. Pero miren, hoy nos quedamos definitivamente incomunicados. Y aquí, aunque baje el agua, nosotros seguimos en lo mismo, porque tenemos hoyos de 2 metros, 3 metros, y dése cuenta dónde va a pasar un carro, dónde va a pasar una moto, apenas si cruza uno de a pie, y aún todavía con corriente y todo eso, ¿verdad? Aquí era el único camino que teníamos. Ahorita, pues, seguimos igual. En esta zona, la temporada de lluvias dejó una estela de devastación que empeoró hace más de un mes, cuando el río arrasó con las poblaciones enteras. Desde entonces, cerca de 50 familias de la Barra Coyolate han tenido que luchar contra todo pronóstico para sobrevivir en medio de las inclemencias del clima que no dan tregua, del abandono del Estado y de la pobreza que cada vez más socava el bolsillo de cada una de las familias. Literalmente con red ya vino hace un mes, pero donde teníamos comenzaba a ver más o menos el agua, ¿verdad? Pero ahorita desde que tenemos todo incomunicado, yo no he visto con red que llegue a mi municipalidad, no he visto que me llame, que me diga vamos para allá o algo, ¿verdad? Literalmente del gobierno mucho menos, pues ya hoy gracias al alcalde pues comenzó a dejar una bolsita de víveres allá, ¿verdad? Gracias a Dios va mucha gente que lo necesitamos, ¿va? Pero aquí me gustaría a mí que ellos vinieran a tomar nota en estos puntos, ¿verdad? Aquí me gustaría a mí que vinieran a ver o a meterse y que nos digan, ¿va? Qué solución nos pueden dar o tener, pues. La realidad yo pienso de que esto aquí nos va a llevar un par de meses, porque literalmente somos la comunidad más abandonada que podemos ver en Nueva Concepción, Escuintla. Somos la última comunidad, es donde a veces ya es cuando, digamos que a veces las obras pues nos traen aquí, para decirlo así, ¿verdad? A mi izquierda estamos llegando a la escuela, es una escuelita de primaria, alrededor de 20 niños recibían clases acá. La maestra no vive en la comunidad, vive en el municipio y por eso se han suspendido las clases, porque es difícil el acceso y porque también el agua ha llegado a inundar la escuelita primaria de este sector. Es imposible de esta forma recibir clases, por eso las autoridades locales han decidido suspenderlas y reiniciarlas hasta que pase la temporada y el agua empiece a bajar su nivel.
vemos acá, estas son las primeras casas. Vea hasta dónde llegó el nivel del agua, más arriba de la mitad. ¿A cuántos metros de profundidad estamos, Rolando? Ahorita tenemos más de 1 metro de agua, pero estuvimos donde llega la ceja de la casa, digamos aquí. Hasta aquí estuvo el agua. Casi 2 metros de profundidad. Aproximadamente. Digamos que las casas estaban definitivamente para cubrirse ya. Estas chozas quedaron cubiertas en su totalidad de agua y conforme fueron pasando los días, pues ha disminuido un poco. Es triste porque prácticamente estamos en un pantano abandonado. No hay acá familias porque tuvieron que abandonar sus pertenencias y sus viviendas y tuvieron que salvaguardar su vida para poder pues salir de esta situación que están pasando. El caserío está bajo el agua. El desbordamiento del río dejó imágenes impactantes. Vecinos narran que hace 5 semanas atrás el agua comenzó a invadir las calles hasta superar el nivel de sus hogares. Algunas familias perdieron todo: camas, ropa, electrodomésticos, víveres, absolutamente todo. Para que vean las autoridades también, ¿verdad? Ya gracias a Dios pues, que andan ustedes aquí, para que vean y vean en casos real, ¿verdad? No es porque uno solo quiera mandar videos o algo, sino que ahí están viendo la realidad de lo que sí estamos viviendo, ¿verdad? Para que vean que nosotros no decimos mentiras, pues tal vez muchos creen que para que nos traigan ayudas o algo, pero no se trata de eso, ¿verdad? Se dan cuenta, el puentecito eso estuvo cubierto y nos habían compuesto el día aquí ahorita, pues va a quedar un gran agujero donde tenemos que hacer otro puente, lo que es un puente de madera para lograr pasar atrás. Así es. Pues aquí fue de un momento, de un abrir y cerrar de ojos, como se dice, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos el agua ya la teníamos hasta el pescuezo. Fue de, como le digo, tipo 11 y media de la noche, día domingo. Sí teníamos agua, que llegaba hasta por aquí, pero donde ese domingo fue que se llenó por completo. Digamos en términos de unos 20, media hora que mucho fue. Entonces mucha gente no tuvo la oportunidad, ¿va? De sacar sus cosas, pues. Las perdieron definitivamente, porque entre la corriente, pues, ¿y cómo? Llegamos aquí casi a la casa de doña Estela. Ella es vecina de la comunidad y está lavando ropa. Quisimos abordarla para poder platicar con ella y que nos cuente, ¿no? Como ama de casa, como vecina, cómo ha vivido estos 30 días. Me imagino que ha sido un problema para ustedes, puesto que ya no han podido seguir sus actividades normalmente y estar bajo agua debe ser una situación bien difícil. Doña Estela, ¿cómo está? Mucho gusto. Pues primero Dios, estamos bien, gracias a Dios, va, porque usted sabe que las cosas se hacen, ¿verdad? La vida de uno nunca se hace. Pues nosotros aquí nos afecta la salida desde que ya comienza a llenar. Es la salida de que nos afecta aquí, nos afecta allá. Y ahora que se partieron el camino donde más cruzamos es la Arenal, son 3 pedazos que se hicieron. Hoy estamos cerrados, va. Las calles de la barrera Coyolate quedaron cubiertas de agua, lodo y tierra. Para entender la magnitud del temporal, los damnificados igualan esta catástrofe como las que dejaron las tormentas Mitch en 1998 y el Stan en 2005. Pero ahorita sí hace como unos 4 días de que se llenó todo. Hasta allá adentro llegó el agua. Sí, tuvimos miedo porque, ya le digo, aquí ya solamente con el Stan fue que se llenó el Mitch. Y hasta ahorita otra vez volvió a llenarse otra vez. Nosotros tuvimos miedo porque la verdad, póngale que las cosas, los colchones, las camas, todo eso se mojan, va. Y nosotros teníamos miedo de que esta llena iba a seguir, porque ¿para dónde íbamos a agarrar? Si nosotros aquí estamos
de una vez abandonados, va, porque nosotros pensamos que nadie nos iban a venir a ayudar. Pues aquí nos quedamos, porque ¿para dónde íbamos a cruzar? Aquí nos quedamos todos. Sí, las casitas del otro lado sí se salió la muchacha, se le mojó todo, colchoneta, todo. Ella vive aquí, ahí está conmigo. Pero fue como a las 8 de la noche comenzó a llenar. Y eran la 1 de la mañana y fue cuando ya todo no se miraba nada de agua. No dormimos ese día, no dormimos nada porque teníamos miedo de que se iba a llenar más. Después de las inundaciones llegó la escasez. Los pozos de agua limpia se llenaron de lodo, los alimentos comenzaron a escasearse, las enfermedades estomacales proliferaron, algunas casas se quedaron sin energía eléctrica, el caos y la incertidumbre comenzó en las poblaciones que piden ayuda para enfrentar esa situación. No tenemos luz, no tenemos agua, porque póngale que con esta nosotros jalamos agua y como no tenemos luz, no hay agua. Y el agua pura, pues, para tomar tenemos que ir al otro lado, pero hoy que se llenó y los chorros se quedaron bajo de agua, nosotros no. ¿Qué están haciendo para tomar agua? ¿Qué agua están tomando? Pues, gracias a Dios, antes de que se inundara más, antes de que se llenara todo, una señora nos vino a dejar bolsas de agua. ¿Y con eso están viviendo? Con eso. ¿Pero se está terminando? Pues, gracias a Dios, hoy nos vinieron a dejar más. Caminamos un gran poco, con contarles que ayer nos vinieron a ayudar con bolsas de agua, cruzamos con el agua hasta aquí, hasta me estaba ahogando porque me caí y tragué agua. Mi hijo me sacó con cruzar para allá, por ir a traer 4 bolsas de agua, 7 bolsas de agua que nos dieron. No sé si va a ser igual, va, pero Dios es el que sabe. Sí. Pues a mí me da tristeza, va, porque esto a los años, póngales que Palestán cuántos años hace, y volverse otra vez a llenar todo esto. Y sin comunicarse con nada, ya le digo, todos los pasos están, para nosotros están cerrados. Nosotros estamos bien afectados aquí. Lo que más ha escaseado es el agua. Al no tener acceso a agua potable, pues las condiciones se vuelven más precarias. Es la única fuente de consumo que tienen por este momento son las bolsitas que algunas personas han venido a donar y que es lo que ellos han recibido, pero no tienen más. La situación de las familias que habitan estos lugares es precaria. El agua que usan para lavar trastos, ropa y para bañarse es la del mismo río que hoy los tiene inundados. La Barra es una comunidad en peligro que se quedó atrapada por el mar y el río Coyolate. Casi todos los años este parcelamiento sufre los embates de las lluvias, pero en 2025 el riesgo fue mayor. Salgo lunes a trabajar y luego ya regreso fin de semana. Pero ya el sábado que yo vine todavía logré entrar en la moto. Ya lo que es el día domingo, ya como a las 11 de la noche sí empezó el agua. Ya a las 3 de la mañana ya la teníamos casi a la rodilla, pero fue rápido. ¿Hasta dónde más o menos llegó el agua? Allá a la orilla de la puerta. Y ahí adentro nosotros, por aquí nos llegó el agua. ¿Y usted qué hizo? ¿Sacó a su familia? Salimos, ayer nos fuimos para donde mi suegra, en lo que bajaba el agua. Lo que hicimos levantar las camas, vamos, que no se mojaran las cosas. Dejarle las cosas a Dios para que es el que sabe, porque según yo llevo, ¿qué le digo? Casi 6 años de vivir aquí con ella y ni una vez había llegado el agua hasta aquí. ¿Qué está haciendo? ¿No ha podido salir a trabajar? A trabajar hasta el lunes, ya primero ya regresamos a labores. La casa de Wilson es de las pocas que no se inundó en su totalidad. La vivienda es exactamente igual a las otras construidas en esa misma zona. El suelo es de tierra, las paredes están hechas de varillas, el techo es de paja. Adentro hay calor y humedad porque no hay otra forma de escapar del caluroso clima de la costa pacífica. Ha sido duro. Ahí ha tocado sacar los ahorros que hemos tenido, ¿va? Porque
toca duro. Entonces, y pedirle a Dios, va, porque con la madre naturaleza sí no se puede. Por ejemplo, las provisiones que tenían, ¿cuándo se terminaron? Las provisiones de alimentos. Esas ya el martes, digamos el miércoles más que todo. Ya fue lo último y gracias a Dios hoy nos vinieron a dejar agua pura. Ayer también nos trajeron agua pura, porque era lo más necesario, porque el agua quedó a nivel del pozo. Entonces el agua sí nos sirve. Y ya que nos trajeron agua pura, pues gracias a Dios, va. A pesar de vivir a escasos metros del mar y del río Coyolate, a esta comunidad no ha llegado ninguna autoridad para evaluar los daños. Su gente ha implementado un mecanismo para monitorear el río al momento de salir a comprar alimentos, agua y medicina. Mientras las lluvias no terminen, la lucha para sobrevivir continuará. Es lo único que tienen claro en medio de la incertidumbre, la amenaza y el riesgo que les dejó una de las peores temporadas de invierno. Hay historias que quedan en la mente, entrevistas difíciles y verdades ocultas que nadie se atreve a contar y que no son posibles sin la confianza de ustedes, nuestra audiencia. Hemos abierto expedientes que la mayoría prefieren verlos cerrados y hemos mostrado verdades que otros callaron. Hoy, después de 9 años, nuestra misión sigue intacta. Expedientes, 9º aniversario. Expedientes. Se estima que en esa parte del municipio de Nueva Concepción hay cerca de 10 comunidades hasta el día de hoy totalmente aisladas. De momento, la sociedad civil y las iglesias se están organizando para llevar las primeras raciones de alimentos, mientras que en los poblados existe incertidumbre ante la falta de presencia de las autoridades locales. A lo largo de los años, Guatemala ha sufrido desastres en cada temporada de lluvias. 2025 no ha sido la excepción. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED reportó hasta el 10 de octubre 2.476 emergencias, entre ellos inundaciones, deslizamientos de tierra, flujos de lodo y otros eventos que han afectado a más de 40,000 personas a nivel nacional. Tenemos alrededor de 50 emergencias activas, ¿verdad?, que se están atendiendo, pero desde mediados de abril que se viene contabilizando, o bueno, se viene tomando el recuento de la época de lluvias, se han atendido 2.400 emergencias. Y el comportamiento de la temporada de lluvia 2025 ha ido acorde a las perspectivas que nosotros hemos estado emitiendo trimestralmente desde que inició la época lluviosa. Sin embargo, es muy importante resaltar que los acumulados se han presentado temporalmente. Por ejemplo, la diferencia de este año, y muy característico, es que temporalmente hemos estado registrando acumulados en corto tiempo muy altos. Entonces, sí hemos tenido una temporada lluviosa en algunas regiones arriba de lo normal. Entendemos un factor que en Guatemala se da mucho por su posición geográfica, que es aprender a vivir con el riesgo. Tristemente es una situación que por dignidad humana tratamos de ir mejorando, ir cambiando para beneficio de la población. Es un trabajo muy extenso, es un trabajo muy complicado
y es algo que pues, posiblemente lleve muchos años. Por ello, es importante que al día a día nosotros reforcemos también parte de esa cultura de prevención. El Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres y el Banco Mundial han colocado a Guatemala dentro de los países con mayor riesgo a sufrir desastres naturales por su posición geográfica, exposición a peligros naturales, cambio climático y pobreza. De hecho, este año sí hemos tenido la afectación de algunos ciclones tropicales, pero indirectamente. Hasta el momento no hemos tenido la afectación de ningún ciclón tropical directamente. Cuando nosotros decimos directamente, quiere decir que el centro de este ciclón tropical ingrese al país. Y en años anteriores sí hemos tenido. A pesar de que Guatemala, a diferencia de otros países, no ha sido golpeada directamente por ciclones tropicales, las condiciones del clima han provocado fuertes lluvias, especialmente en el centro, sur, franja transversal del norte y occidente del país. Las lluvias de las últimas semanas y a inicios de este mes, ¿verdad?, se deben al paso de ondas del este, que son fenómenos característicos de esta época. También hemos tenido la afectación, como le comentaba, de dos bajas presiones. A inicios de esta semana tuvimos la formación de dos sistemas de baja presión, uno en el Océano Pacífico, cerca del Pacífico guatemalteco, y otro en la península de Yucatán. Sin embargo, en su momento, el del Océano Pacífico presentó probabilidad baja, pero conforme fue transcurriendo los días, la probabilidad aumentó a alta y aún mantiene esta probabilidad alta. Sin embargo, su movimiento de desplazamiento ha sido mar adentro, pero ha sido lento. Entonces por eso es que nos ha estado generando este abundante ingreso de humedad y nubosidad. Dentro de las 2.000 emergencias que se han registrado, bueno, ya casi 2.400 al momento, se manejan eventos como flujos de lodo, deslizamientos, inundaciones, derrumbes, y bueno, en la mayoría de ellas se ha registrado que gran parte de estas emergencias se asocian a lo que son derrumbes y deslizamientos. Estos fenómenos más las condiciones locales es lo que nos ha inestabilizado la atmósfera. Pero como usted lo mencionaba, lluvias se han registrado en todo el país, ¿verdad? Pero desde que empezó la época lluviosa hasta la fecha, las regiones que han registrado mayores acumulados de lluvia ha sido la región de Occidente, que esta reporta más de 2.000 milímetros durante toda la época lluviosa hasta ahorita, y la región de Boca Costa, que está ha registrado más de 4.000 milímetros de lluvia. Otras regiones también importantes que han registrado acumulados significativos han sido Valles de Oriente y la franja transversal del norte. San Marcos, Quiché, Sololá, Quetzaltenango, Chimaltenango, Suchitepeques, Retaluleu, Escuintla, Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa y Guatemala hasta ahora han sido los departamentos con más acumulación de agua, según el reporte del INSIBUME. Debido a las lluvias que hemos estado registrando, como le mencioné, ¿verdad?, anteriormente, más las lluvias que se pronostican, pues los riesgos son muy altos y muy extremos. Y esto vuelve al país muy vulnerable y más a la sociedad, ¿verdad? Los riesgos que se dan en base a esto principalmente son las crecidas de ríos, inundaciones, movimientos en masa, que son todos los derrumbes que hemos estado registrando y se han reportado a nivel nacional, el daño a las carreteras e infraestructura y también el descenso de lahares por la cadena volcánica. La costa sur inició el temporal con varios desastres naturales. Nueva Concepción, Escuintla es el ejemplo de los estragos y el acceso limitado de las comunidades que recién están comenzando a recibir pequeños donativos de ropa y alimentos por parte de Capellanía Internacional y entidades religiosas. Comenzamos el día miércoles a poder
tener el centro de acopio, ¿verdad?, en nuestra iglesia ubicada en Trocha 5, calle Vieja, para que tocar los corazones de las familias, de los vecinos, ¿verdad?, para poder apoyar en esta lucha que hoy hemos tenido posible de poder entregar estos víveres, ¿verdad?, como también agua pura, que es muy vital para las familias en este lugar. Hay muchas necesidades, pero les estamos dando la prioridad a aquellas personas que han estado con los problemas de inundaciones acá en nuestra bella Nueva Concepción. Necesitamos lo básico que incluye pues azúcar, frijol, aceite, café, todo lo básico. Por el objetivo también, ¿verdad?, de poder brindar y apoyar a las familias que han sido afectadas por estas inundaciones, ¿verdad?, ya que pues no han tenido acceso a poder salir. Hay niños que están padeciendo ya de gripe, ¿verdad?, enfermedades por los zancudos, el dengue. Yo tengo más o menos 16 años de estar aquí, de haber venido a Tecojate, y siempre he visto estos problemas. Ahora se miran más peores, ¿verdad? La jungla Tecojate, ubicada a las orillas del mar, se encuentra totalmente aislada desde que el río Coyolate incrementó su caudal. Al igual que las otras comunidades cercanas, su población empieza a reportar escasez de agua y alimentos. Como pueden ver, aquí estamos al frente del mar. Tenemos la laguna donde se pasa. Nosotros lo hemos pasado con lanchitas de vara. Pero hoy, si no tenemos gasolina para manejar los motores que llevan esas lanchas con presión, no podemos salir de este lugar porque los ríos vienen a desembocar al mar, lo que es el río de Coyolate y los otros ríos vecinos que se están desembocando. Llegaban una terrible corriente por bajo. No se detiene una lanchita de varas. Se tiene que pasar con lancha de motor con buena presión. El acceso a estos lugares, tal vez no hay agua en las casas, pero el acceso a las comunidades es el problema, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, el agua que a nosotros nos viene es la que tomamos. Nos viene un día sí y un día no. Inclusive hay mucha gente aquí que está tomando agua contaminada, porque viene del río Coyolate, viene arrastrando todo eso. Imagínense fosas, estiércol de animales. La canasta básica, ellos están quedando asignada casi un mes de inundaciones, ¿verdad? Los ríos donde desembocan en este lugar vienen a taparles prácticamente la salida, y como la fuerza del agua es mucha, ¿verdad?, ni en las lanchas pueden salir. Entonces estamos esperando que baje un poco para poder entrar ayuda, como es ahora tenían los 45 minutos para salir y se dan cuenta de la hora que venimos, ¿verdad? Hemos pasado trabajando en 2 comunidades. Gracias al Señor, nos trajeron agüita pura hace como 3 días. Después de estar 15 días tomando esta agua contaminada. Hay niños que ya están enfermos de los parásitos, vómitos. No es solo esta la comunidad, ¿verdad?, que está dañándose en todas formas, porque, por ejemplo, los bomberos no pueden entrar porque no tienen un carro de doble tracción, no tienen el tractor, que ustedes se dieron cuenta en que andábamos en un tractor, ¿verdad? Ya ahorita ya no se puede pasar a la orilla del mar porque está el mar ya casi a la orilla de donde nosotros pudimos pasar en este momento, porque según ellos dicen, las personas residentes de aquí, que 45 minutos hay para pasar aquí.
Durante un mes, Sara ha tenido que movilizarse en lanchas para salir al pueblo. Se tardaba horas, pero era la única forma, asegura, de conseguir agua, azúcar, huevos y granos básicos para enfrentar las condiciones precarias, producto de las torrenciales lluvias. Hay mucho anciano, hay mucha viuda, hay bastantes niños que necesitan. Ellos no pueden ir a traer sus alimentos al otro lado y nos estamos quedando sin alimentos en este lugar. En las tiendas, pues, no digamos que se aprovechan de la nobleza, dijo, y también las cosas a veces, los tomatillos, un tomatillo, un quetzal, 1.50, 1.50, ¿verdad? Por un tomate, una injusticia. La historia de la comunidad no termina con la falta de agua y comida. La crisis se incrementó cuando la crecida del río impidió que las familias salieran a trabajar o a pescar como habitualmente lo hacían. Pues algunos van a las fincas bananeras, otros van a construcción de albañil, otros nos dedicamos a ir a los ríos a pescar, al alta mar, así nos dedicamos los de las playas. Imagínense que aquí sobrevive uno de la pesca. Hay personas que van a traer pupitos y cangrejitos para sobrevivir. Por ejemplo, nosotros los pescadores aquí, a nosotros nos pagan 100 a 125, pero no es diario que sale este trabajo, es una vez en cuando hay pesca y se rompen las redes, nos ganamos así a 100 a 125 el por día. Entre septiembre y octubre, cerca de 10 comunidades de Nueva Concepción quedaron en aislamiento. Nadie esperaba que la situación llegara a este punto, comentan los vecinos. Es una zona en extrema pobreza, con caminos de terracería que cuando las tormentas se acercan y los ríos crecen, se quedan aislados. Por ejemplo, ir al Altamar ahorita por las crecidas de los ríos, la barra lleva una corriente también y un apagón de motor, un peligroso, pierde su vida uno por ir a pescar. Por eso estamos muchos así estancados, que por motivo de lo que está pasando no hemos podido ir al mar. Son ralitos, pocos los que se arriesgan su vida de ir a la pesca. Sí, no puede salir uno a buscar otro trabajo por motivo como está el río. Así de peligroso. Sí, lo que uno piensa es esto, que la ola a veces crece y pasa hasta aquí, pasa la iglesia. El agua nos ha llegado donde él está remendando el Tramayo. Se ha venido una ola que ha llegado hasta acá. El problema es que si sigue lloviendo, la ola va a engrandecer. Entonces tenemos allá, tenemos aquí y tenemos acá. O sea, quedamos en un huevito, quedamos en una isla. Se maneja una estadística de casi 1.500 personas afectadas en este sector en específico y presentando en la mayoría pues inundación en sus viviendas por el desbordamiento de estos ríos. Hay diversas acciones de mitigación también que se contemplan, ¿verdad? Y hablábamos de la respuesta, ¿verdad? Como primera acción para salvaguardar la vida de las personas, ¿verdad? También se da lo que son la ayuda humanitaria hacia las mismas. Desde un inicio, la época de lluvias de 2025 se perfilaba como una de las más intensas debido a la saturación de los suelos. Hasta el cierre de este reportaje, la Conred, además de los daños materiales, reportaba 58 personas fallecidas y 23 desaparecidas. Hay historias que quedan en la mente, entrevistas difíciles y verdades ocultas que nadie se atreve a contar y que no son posibles sin la confianza de ustedes, nuestra audiencia. Hemos abierto expedientes que la mayoría prefieren verlos cerrados y hemos mostrado verdades que otros callaron. Hoy, después de 9 años, nuestra misión sigue intacta. Expedientes 9º aniversario. Expedientes. Y
los suelos continúan totalmente saturados de agua, especialmente en regiones de las Verapaces, al occidente del país, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Chimaltenango, el departamento de Guatemala. Y ve usted que las autoridades de la Conred y de Comunicaciones han identificado algunos puntos de mayor riesgo y se prevé que en las próximas semanas puedan ocurrir derrumbes o deslaves. Por otra parte, la gran pregunta que todos tenemos es ¿cuándo finalizará la época de lluvias 2025? A continuación, todos los detalles. El temporal 2025 dejó una de las peores emergencias de la última década que en cuestión de minutos paralizó a gran parte del país. Ya llevamos bastante tiempo con una situación de estas que impacte una ruta tan importante como esta ruta hacia El Salvador y la magnitud de la cantidad de tierra que fue la que desprendió este talud. Se planifican también y se han desarrollado las evaluaciones tanto por la emergencia, las evaluaciones de sitio para poder identificar y tener más científicamente con los geólogos que han acompañado estas evaluaciones la información sobre las condiciones del talud y sobre las recomendaciones que hay que hacer para poder mitigar los riesgos que el mismo puede continuar desarrollando, ¿verdad? Por las mismas condiciones climáticas. El pasado 6 de octubre, en el kilómetro 24.5 carretera a El Salvador, una de las vías más importantes enfrentó un deslizamiento de tierra de gran magnitud que, según fuentes oficiales, se originó debido a las fuertes lluvias y un socavón en una obra privada realizada sin licencia ni estudio técnico. Es de indicar, ¿verdad?, que científicamente, geológicamente, y al estar ahí también presente uno se da cuenta del impacto de la actividad que está teniendo aún el talud. Entonces es una cuestión que sí genera demasiado peligro y no queremos poner en riesgo más vidas. Y mientras el reloj avanza en el kilómetro 24.5 carretera a El Salvador, los trabajos continúan. Las autoridades han desplegado a más de 200 personas quienes han sido las encargadas de retirar cerca de 1,000 camiones de tierra hasta el 14 de octubre. A medida también que se continúa la búsqueda de un guardia de seguridad privada que aparentemente habría quedado en este derrumbe considerado de gran magnitud. Llevamos más de 11,000 metros cúbicos removidos, aproximadamente 940, 950 camionadas que, si se ve reflejado, están trabajando 30 camiones todos los días. Entonces, si hacen un cálculo ahí, es bastante material. Se trabaja, les comentaba, bajo lo que es la metodología del Sistema de Comando de Incidentes y bajo el Plan Nacional de Respuesta, ¿verdad?, para poder trabajar de una manera articulada con todas las instituciones. Estamos también trabajando con el apoyo de lo que ha sido la declaratoria de la alerta anaranjada institucional, que nos apoya a poder movilizar mucho más recursos, y operativamente y humanamente se hace todo lo posible. Sin embargo, estamos también sujetos a muchos factores y uno de ellos, y el más fuerte, ha sido el climático. Pues han sido bastante complejas, tanto por la presión que genera la ruta que es, ¿verdad? Y la cantidad del movimiento de tierra, que sí es una cantidad bastante grande la que se desprendió. La presión también de la situación de la posible víctima que hay ahí, ¿verdad? Sí, ha sido bastante compleja para los cuerpos de socorro que hemos estado aquí incansablemente desde el día cero.
Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones habilitaron 3 carriles para darle paso al transporte liviano bajo supervisión. Sin embargo, la montaña aún presenta riesgo debido a la inestabilidad del terreno y la saturación del suelo. El talud sigue en una situación inestable. Se hicieron los estudios pertinentes en la parte de la corona. Hay grietas bastante grandes, entonces hay ciertamente un riesgo que puede ser en cualquier momento. Los furgones que se están colocando, ya van 8, se pretende colocar más para que haya una mejor barrera de emergencia para contención si hay algún desprendimiento. Ya estamos en la fase final de la época lluviosa 2025. Climatológicamente, en gran parte del país, la época lluviosa finaliza a finales de octubre. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido una ligera tendencia que en algunas zonas las lluvias se lleguen a prolongar a inicios de noviembre, ¿verdad? Sin embargo, hay que resaltar que la región norte, Franja Transversal del Norte y Caribe, aquí no hay una fecha exacta de finalización de época lluviosa, ya que ahorita en octubre empieza el descenso de frentes fríos. Ahorita empieza, pero ya en noviembre y diciembre ya el descenso es mayor. Ahorita vamos a tener, según el pronóstico, el descenso de un frente frío. Por lo mismo, debido al descenso de frentes fríos y las masas polares, aquí en el norte del país no tenemos una fecha exacta de finalización de época lluviosa, pero para el resto del país, como le mencionaba anteriormente, sería a finales de este mes de octubre. Según INSIBUME, las lluvias terminarán de forma gradual a finales de octubre, pero continuarán hasta fin de año en regiones de Petén y la Franja Transversal del Norte, debido a la influencia de frentes fríos. El descenso de frentes fríos nos continúa generando nubosidad, lluvias e ingreso de humedad hacia el norte del país. Pero otro detalle es que, a pesar de que ya estamos en la fase final de la época lluviosa, la temporada ciclónica o temporada de huracanes finaliza el 30 de noviembre. Entonces, aunque nosotros a finales de este mes tengamos una tendencia del descenso de lluvias, en noviembre podemos tener la formación de algún ciclón tropical y esto nos va a incrementar la lluvia temporalmente unos días. Se espera que se dé esa transición que estamos llevando de unas condiciones neutras hacia el ingreso del fenómeno de la Niña, el cual se identifica como la permanencia o el incremento de lluvias. Entonces es algo que sí va a contravenir un poco estas características de que en octubre bajan las lluvias, pues no va a ser tan de esa forma debido al ingreso de este fenómeno, ¿verdad? Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta tanto como instituciones de gobierno, ¿verdad? Instituciones públicas y sobre todo sociedad civil. Aunque las lluvias disminuyeron en algunas regiones, la CONRED advierte que los daños y los riesgos continuarán, especialmente en desprendimientos de tierra por la humedad acumulada en los suelos. Por lo anterior, la institución pide a la población mantenerse en alerta, alejarse de los taludes inestables y no cruzar ríos crecidos. Ya lo decía el representante del INSIBUME, pese a que la época de invierno finaliza el 31 de octubre, Guatemala está presentando los primeros frentes fríos que podrían provocar también un incremento de lluvias. Además, en noviembre no se descarta que Guatemala sea golpeada directamente por algunas tormentas tropicales, así que la recomendación desde ya es que se mantenga informado a través de las fuentes oficiales. Como siempre le digo, es un gusto contar con su sintonía y de parte de todo el equipo de Expedientes le deseamos feliz inicio de semana. Buenas noches.